Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos al Ministerio de Alabanza por la administración de estas preciosas alabanzas. Bienvenidos todos, hermanos, a la casa del Señor. Usted que nos ve a través de las redes sociales, le damos una cordial bienvenida. No nos cambie. En este momento, pues, es el tiempo de que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Los niños ya pasaron, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, hermanos. Sabemos de que el tiempo se nos va rápido. Y así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3. Colosenses, capítulo número 3. Dice la bendita palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, gloria al Señor. Palabra linda, hermanos, que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Si vamos al principio del capítulo, ahí el apóstol Pablo pues les habla acerca de la diferencia que tiene que haber en el cristiano, ¿verdad? Haciendo comparación de la vida vieja y de la vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Y uno de los, al final, pues ahí nos habla acerca de que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Porque es importante, hermanos, mantener esa paz y esa armonía para nosotros tener una comunicación sin estorbos ante Dios. Por eso hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la importancia de perdonarnos los unos a los otros. A veces lo tomamos así como que si no valiera la pena, ¿verdad? A veces nos enojamos unos con otros y la vamos dejando pasar, ¿verdad? Y cuando nos encontramos, tiran el pelo, ¿eh? No, hermanos, en el Señor, hermanos, no tiene que ser así. Porque el Señor dice que hoy tenemos una nueva naturaleza. La verdad, hermanos, de que mantener las relaciones interpersonales en el humano es lo más difícil que puede haber. No sé, usted se recuerda cuando no tenía a Cristo. Era tremendo, ¿verdad? Yo creo que éramos joyitas, ¿verdad? No sé ustedes, al menos yo sí, hermanos. Allí que había, hermanos, había rencor, había envidia, había odio, habían pleitos. Si queríamos hacer quedar mal en alguien, le levantábamos calumnia. Éramos falsos. ¿Amén, hermanos, o no? Es la naturaleza pecaminosa del hombre, hermanos. Y si alguien dice yo no, es mentiroso. Porque sin Cristo, hermanos, somos capaces de hacer cualquier cosa para hacer quedar mal al prójimo. Pero ahora, hermanos, en Cristo es diferente la situación. Por eso, hermanos, qué difícil, hermanos, para la sociedad sin Cristo. No importa que sea de la alta, de la baja, de la media, como usted le quiera llamar. El corazón que no tiene a Cristo, hermanos, lo tiene sucio, ¿verdad? Porque el ser humano se caracteriza por eso. Porque venimos con esa naturaleza y cómo nos encanta, hermanos, bueno, a algunos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ser así. Siempre señalarnos los defectos de los unos con los otros. ¿Y por qué pasa eso? Porque consideramos que nosotros somos los mejores. Pero eso no es así, hermanos.
Posiblemente lo pensemos, pero ante los ojos de Dios, hermanos, cada uno de nosotros somos completamente iguales. Para Él ya no hay raza. Para Él ya no hay color, no hay estatura, no hay gordito, no hay flaco, no hay bonito, no hay feo. Para Él, hermanos, todos somos sus hijos. Y a todos nos ama por igual. Entonces, si Dios nos ama así, nuestro Padre Celestial, ¿por qué nosotros, hermanos, vamos a estar en disensiones los unos con los otros? Yo creo que no va, ¿verdad? Porque tenemos a un Padre ideal. Pues ahora en este mundo pues nos justificamos, ¿verdad? Es que yo soy así porque mi papá es así, porque mi mamá es así, porque mi tío es así. Pero como hijos de Dios, nos vamos a justificar porque nuestro Padre Celestial es así. No, hermanos. Jesucristo, hermanos, es nuestro modelo, a quien nosotros tenemos que imitar. Ese es el modelo que el Señor puso, hermanos, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Por naturaleza, hermanos, aunque seamos cristianos, nosotros también podemos caer en eso si nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Y eso no me diga que no. Porque, hermanos, si nos descuidamos, vamos a ser sensibles para caer en la trampa del enemigo. El apóstol Pablo decía, hermanos, ahí en Romanos 7:19, el versículo que estábamos estudiando el día miércoles pasado, él decía: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué Pablo se expresaba así, hermanos? Hablábamos, hermanos, explicábamos que Pablo estaba explicando las diferentes etapas que desde su vida, ¿verdad? Y esta es una de las etapas de él. Cuando Pablo, pues antes de ser cristiano, usted sabe que él era religioso y según él estaba haciendo las cosas como Dios manda, ¿verdad? Y él quería destruir la iglesia porque él creía que la iglesia no era de Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando se encontró con Jesús, hermanos, pasó algo diferente en él. Pero el hecho de que haya sido Pablo, hermanos, y que Dios lo haya usado tanto y tan excelentemente, no quiere decir de que él no se haya equivocado. No quiere decir de que él no haya tenido sus debilidades. Porque todo cristiano, hermano, cuando venimos al Señor, entramos en un proceso. Un proceso, hermanos, que se llama santificación. Y eso es de ley. Que tenemos que entrar en ese proceso. Pero en ese proceso, hermanos, cuando nos descuidamos, podemos caer en nuestras debilidades. Porque todavía no hemos adquirido madurez. Y una pequeña cosa, hermanos, nos desubica del propósito de Dios. Por eso Pablo se encontraba en esa situación, por esa etapa que él en algún momento estaba viviendo. Pero lo lindo que eso lo hablaba él en el capítulo número 7, porque él nos quería llevar a la forma correcta en la que nosotros tenemos que vivir mientras estemos en este mundo. Y eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 8 esta semana. Yo me lamento, hermano, porque la mayoría de ustedes, hermanos, no vienen al estudio de la palabra de Dios. Créanme que me lamento de no verlos aquí, hermanos. Porque ahí es donde aprendemos, donde crecemos. Y ahí en el capítulo número 8 de Romanos, Pablo nos va a explicar a través de que la inspiración del Espíritu Santo, hermanos, de la importancia de depender del Espíritu de Dios. Ya no vivir, hermanos, en la carne, sino vivir en el Espíritu. Por eso Pablo cuando decía que tenemos que vivir en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque esa es otra cosa. Posiblemente digamos que estamos en la vieja naturaleza y posiblemente ni siquiera conocemos la nueva. Por eso le decía el apóstol, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque esa es la clave, hermanos, para poder distinguir, para poder saber si realmente nosotros somos hijos de Dios. Y eso lo podemos sentir nosotros. Porque dice la palabra del Señor de que el Espíritu de Dios da testimonio de que somos sus hijos.
Y nosotros lógicamente tenemos que sentir, hermanos, esa experiencia. Por eso, hermanos, tenemos de tener mucho cuidado en no descuidar nuestra vida espiritual. No permitamos, hermanos, que el Espíritu de Dios se contriste en nuestras vidas. Porque posiblemente sí realmente hemos llegado a Cristo, pero por nuestras indiferencias, por nuestros caprichos, por nuestras aptitudes de niño, hermanos espirituales, podemos caer, hermanos, en desobediencia a Dios y debilitarnos en el Espíritu y contristar el Espíritu. Cuando eso pasa, hermanos, usted lo siente, yo sé que todos lo hemos vivido, yo no soy perfecto, yo lo he vivido. Pero cuando caemos en esa trampa del enemigo, hasta perdemos el deseo de venir a la iglesia. Porque se nos olvida, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, que es bueno y agradable convivir los hermanos juntos en armonía. Pero como tenemos el resentimiento, hermanos, de que lo que me dijo el hermano, lo que me hizo la hermana, lo que me hirió, por eso mejor no voy. Y caemos en la obra, hermanos, que el enemigo quiere hacer de destrucción para desviarnos del camino que el Señor ha trazado en nuestras vidas. El verdadero cristiano, hermanos, cuando viene a la iglesia no viene simplemente por venir. Viene para convivir, para compartir, hermanos, con los hermanos y disfrutar de la convivencia. De poder ver, hermanos, al hermano y quizás de extenderle la mano y poder tal vez descubrir de que ese hermano tiene una necesidad. Y yo quizás se la puedo solucionar. El venir a la iglesia no es de por gusto. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo, conociendo el corazón del hombre, hermanos, le habla así a la iglesia de Colosa. Y por ende, hermanos, el Señor nos está hablando esta noche ahora. Porque Él conoce nuestro corazón. Porque nuestro corazón, hermanos, nos guste o no nos guste, es engañoso. Es perverso, hermanos. Aunque pongamos, hermanos, carita de yo no fui, somos tremendos, hermanos, cuando nos descuidamos, hermanos, de nuestra relación con Dios. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol Pablo, hermanos, a los de Colosenses y nos dice ahora a nosotros? En otras palabras, él le está diciendo que nos revistamos con la nueva naturaleza que Él nos dio. Que nos quitemos la antigua naturaleza y nos pongamos la nueva. Porque la antigua, hermano, estaba llena de odio, de rencor, de envidia. Pero necesitamos, hermanos, poner en práctica los frutos que el Espíritu Santo nos da, hermanos. Esos frutos que tenemos que tener, hermanos, si somos hijos de Dios. Porque si no tenemos frutos del Espíritu, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Quizá no los vamos a poder tener todos, ¿verdad? Porque si los tendríamos todos, hermanos, ¿qué hacen? Nos van a ver las alitas, ¿verdad? Y la aureola. Ustedes saben cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Y Pablo, hermanos, aquí menciona unos de esos frutos del Espíritu. Algunos, ¿verdad? Al menos los que están aquí, hermanos. Para poder tener ese corazón, hermanos, de cristiano, de hijo de Dios. Y Pablo aquí hace una comparación de un vestido. Que es un vestido, es un conjunto de prendas exteriores que cubren nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso ahí en el versículo número 12 que leímos, hermanos, empieza el apóstol Pablo y les dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Oiga, vestidos pues. A veces, hermanos, venimos al Señor y el Señor, cámbiame, hazme nuevo. No, aquí dice que somos nosotros, hermanos, quienes tenemos que actuar.
y quitarnos esa vestidura vieja y ponernos la vestidura nueva. Pues dice, vestidos pues, como ese escogido de Dios. Nosotros, hermanos, ahora no pertenecemos, hermanos, al montón. Ahora somos escogidos de Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, hermanos, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Santos y amados. Santos, hermanos, porque somos apartados para Dios. Cuando decimos que somos santos, no es porque seamos, hermanos, que no hacemos nada, que no pecamos, no, que nos hemos apartado, que hemos reservado nuestra vida para Dios. ¿Qué quiere decir eso, que reservamos nuestra vida para Dios? Que la hemos santificado para Dios, que le damos el primer lugar a Dios. ¿Qué nos importa a nosotros, hermanos, si hay una fiesta allá en la hora que nosotros tenemos que estar aquí? ¿Hemos caído en eso? Tal vez, ¿verdad? Es que si no estoy ahí, se va a enojar. Preferimos que no se enoje, hermanos, la persona con la que vamos a estar ahí compartiendo un pastel, a que se enoje Dios con nosotros porque porque lo estamos poniendo en segundo lugar. Amén. La palabra es así, hermanos. Yo tengo que predicarles lo que dice la palabra de Dios. Santos y apartados para Dios y amados por Dios. Mire, hermanos, si nosotros nos apartamos, nos santificamos para Dios, lógicamente, según la palabra, vamos a ser amados por Dios. ¿Se siente usted amado por Dios, hermano? Amén, hermano. ¿Por qué? Porque está santificado para Dios. Ese es un privilegio, hermanos. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Porque somos su iglesia. Porque somos, hermanos, el grupo, el remanente que Dios lavó con su sangre en la cruz del Calvario. Somos los que hemos reconocido, hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso, hermanos, agrada el corazón de Dios. Pero no solamente está en reconocerlo, está en servirlo, está en obedecerlo. Por eso le sigue diciendo el apóstol Pablo, hermanos, vestidos de entrañable misericordia. ¿Cómo dice? Entrañable misericordia. Entrañable, hermanos, la palabra entrañable viene de entrañas. ¿Y dónde están las entrañas? Están en lo más profundo de nuestro ser. Como quien dice, con todo el corazón, con sinceridad, que sale de lo más profundo de nuestro ser, con esa misericordia, hermanos, como esa inmensa misericordia que tuvo Dios por nosotros. Cuando nos vio, hermanos, que estábamos en una inmundicia, cuando nos vio que estábamos en una posilga, donde nos vio que estábamos sin esperanza, donde nos vio que estábamos hundidos en lo más profundo del pecado, Él tuvo misericordia de nosotros. Misericordia, hermanos, viene de la palabra miseria. Y dice, Él tuvo compasión de la miseria que éramos nosotros. ¿O qué se considera usted que era antes? Ya no es una miseria, hermanos. Pero Él nos lavó. Él nos purificó. Y nos hizo nuevos. Y nos hizo su pueblo. Y nos hizo su iglesia. Ese es el privilegio más grande, hermanos, que hombre alguno pueda tener. Esa misericordia, hermanos, y esa compasión que tuvo Jesús. Cuando vio, hermanos, a aquellos hombres que estaban dispersos, hermanos, cuando andaba Él allá en
caminos polvorientos entre las ciudades de Jerusalén y sus vecindades. Dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. Los vio con misericordia. Esa es la misericordia, hermanos, que Él quiere que nosotros tengamos para con todas aquellas personas que aún no conocen a Jesús. Esa es la misericordia que necesitamos tener, hermanos. El mismo dolor que sintió Él por nosotros, tenemos que sentir nosotros por los que aún no tienen a Cristo. Pero somos indiferentes, hermanos. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que ver, hermanos, a nuestro prójimo con ojos de misericordia. No con odio, no con rencor, sino con amor. Y le sigue diciendo, hermanos, siempre en el versículo número 12, vestíos, quítense esa vestidura de odio que tienen y pónganse ese vestido de benignidad. El benigno, hermanos, es todo aquel que se caracteriza por tener comprensión y simpatía por las demás personas. Aquellas personas que anhelan hacer el bien sin esperar nada a cambio. El que actúa con benignidad, hermanos. Actúa como lo actúa el buen samaritano. ¿Se recuerdan de esa parábola? Pasó el sacerdote, pasó el levita y no le hicieron caso, hermanos. Aquel hombre que había sido herido. Pero ¿qué pasó cuando pasó el samaritano, hermanos? Aquel que realmente todos lo miraban como el gran pecador. Fue benigno, fue compasivo, fue misericordioso y auxilió a aquel hombre. Y aún, hermanos, puso de lo que él tenía para que aquel hombre se levantara. Porque a eso nos llama el Señor a nosotros, hermanos. Que nos dispongamos para poder ayudar al necesitado, sin ver quién es. Porque sabemos, hermanos, de que hay una necesidad que Dios está poniendo a nuestro prójimo. Porque cuando en esta parábola, hermanos, el Señor les estaba explicando, dándoles a entender quién era el prójimo. Y el prójimo, hermanos, va a ser todo aquel, hermanos, que se nos presenta para tenderle nuestra mano de ayuda. Ese va a ser nuestro prójimo, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que dejar de ser religiosos y actuar con hechos. Si usted ve una necesidad en el camino, quizá una persona que quizá le hizo algún daño a usted, pero si está la posibilidad de ayudarlo, ayúdelo. Quizá usted va para su trabajo, quizá viene para la iglesia inclusive. Pero usted lo hace, hermanos, porque está haciendo un acto de benignidad. Dios lo va a ver. Y yo no tengo por qué criticarle. Pero usted me cuente por qué no vino. Es que estaba haciendo esto y lo otro. Porque está poniendo en práctica el cristianismo como Dios manda. Sigue diciendo, vestíos pues, dice, de humildad. ¿Qué es humildad, hermanos? Es aceptar lo que realmente somos, sin ponerle ni quitarle. Con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, reconocer que no somos los mejores, hermanos. Eso es humildad. Reconocer de que lo que somos, de que lo que hacemos, es por la misericordia de Dios, hermanos.
Porque si Dios no fuera con nosotros, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Porque sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Ser humilde, hermanos, es entender, reconocer que nuestras capacidades, que nuestros talentos, que los dones que el Señor nos ha dado, no son para que nosotros nos envanezcamos, no son para que nosotros nos creamos superiores, de que solamente a mí el Señor me usa. No, hermanos. El Señor dice que aún Él puede usar a una piedra, dice, si nosotros callamos. Porque los dones que el Señor nos ha dado, hermanos, es para ayudar a otros, pero no es para hacernos creer que somos los mejores. No, hermanos. Gloria al Señor. Sigue diciendo, hermanos, en el versículo número 11. En un versículo, hermanos, y cuántas cosas enriquecedoras tiene, hermanos. Así es la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces decimos, estoy leyendo la Biblia y quizás podemos leer capítulos. Pero podemos leer este capítulo y pasarlo por alto. Pero vea la importancia que hay en cada versículo, hermanos, de la palabra de Dios. Dice, vestidos de mansedumbre. ¿Cuál es la mansedumbre, hermanos? La mansedumbre, hermanos, es la capacidad de autocontrol. Es la capacidad de dominar nuestro carácter. En otras palabras, hermanos, es el dominio propio. Nos pueden insultar, pueden decir lo que quieran de nosotros, nos pueden calumniar y nosotros mantenemos la cordura. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos. No porque seamos buenos, porque el Espíritu de Dios nos fortalece. Porque el Espíritu de Dios nos ayuda a mantener la cordura en medio de lo que el enemigo quiere hacer para botarnos, hermanos, y destruir nuestra condición espiritual. ¿Cómo nosotros actuamos, hermanos, en los momentos difíciles? No, hermanos, pero cuando estamos aislados y no estamos bien penetrados y unidos, hermanos, en contacto directo con nuestro Señor. Vamos en el carro, vamos en la moto, echándole maldiciones a medio mundo, hermanos. Hasta el pobre perro maltratamos, hermanos. ¿Qué culpa tiene un perro, hermano, si el perro, hermano, no tiene los sentidos que nosotros tenemos? Pero demostramos la amargura que está en el corazón, hermanos. Mucho menos, hermanos, enojarnos cuando un anciano o un niño se atraviesa. Y empezar con la bocina para llamar la atención. Tenemos que aprender mucho, hermanos. Tenemos que tener esa mansedumbre que necesitamos, hermanos. Esa mansedumbre, hermanos, es un proceso interno por medio del cual, hermanos, vamos creciendo. Y poco a poco, hermanos, vamos experimentando la verdadera paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Tenemos que ser mansos, hermanos, humildes. Dice el Salmo 37:11. Pero a los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quiénes, hermanos? Los mansos, los humildes. Decía Jesús, hermanos, en San Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso
para vuestras almas. ¿Por qué muchas veces no tenemos esa paz y ese descanso en nuestra alma? Porque no hemos aprendido, hermanos, a compartir esa carga con nuestro Señor Jesucristo. La queremos llevar nosotros solos. Solos no podemos, hermanos. Solos vamos a fracasar. Si el Señor nos ha ofrecido ayuda, hermanos, ¿por qué nosotros queremos llevar la carga solos? Cuando Él habla de yugo, hermanos, es porque en el hombro, hermanos, en un hombro va el yugo y en el otro extremo del yugo va Jesús, hermanos. Solamente así se puede llevar la carga. Puede ser la carga suave, hermanos. Porque ser cristiano, hermanos, no es fácil. Ser cristiano, hermanos, es un reto. Ser cristiano, hermanos, no es para cobardes. Los cobardes, hermanos, luego se echan atrás porque no aguantan. Pero los verdaderos, hermanos, los que sí, hermanos, hemos tenido ese encuentro con Dios, hermanos. Nos tenemos que identificar por valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí, hermanos? Amén. Le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor, hermanos. Ser cristiano, hermanos, es ser victoriosos en este mundo, hermanos. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, el apóstol en el versículo, hermanos, mire, vestido, dice, ¿de qué, hermanos? De paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí, hermanos? Todos levantan la mano, ¿verdad? ¿Y qué es paciencia, hermanos? Es soportar en silencio situaciones desagradables. Situaciones esas incómodas. Eso es tener paciencia. Estar ahí esperando, hermanos, hasta que se le ronque la gana, hermanos, al que estamos ahí esperando. Tener paciencia, hermanos, de que yo termine de predicar. Es que el pastor mucho predica, dicen algunos. Mucho se tarda, dicen. Y yo tengo que ir a dormir, dicen. Pero cuando estábamos en el mundo nos íbamos a la fiesta, hermanos. No queríamos que terminara, ¿verdad? Pero ahora que el Señor nos está hablando, hermanos, ¿por qué, hermanos, no aprovechar este tiempo que el Señor nos da para escuchar su palabra? Y no es, hermanos, que la paciencia, hermanos, la tengamos porque nosotros somos calidad, ¿verdad? Buenos. ¿Sabe por qué, hermanos, Dios nos capacita para tener paciencia? Porque la gracia de Dios está con nosotros. Amén. Es por su gracia, hermanos. Porque de nuestra parte, hermanos, por Dios bendito, hermanos, de nuestra parte no la hacemos, hermanos. Pero la gracia de Dios es la que nos caracteriza a nosotros. Tener paciencia, hermanos, es saber esperar sin murmurar. Tener paciencia, hermanos, es ser comprensivos con los demás, aunque no estemos de acuerdo con sus actitudes. Oiga esto. Ser pacientes es esperar con calma. Esperar, hermanos, con paciencia, con calma, la madurez de los más débiles. Es que a veces, hermanos, queremos que los nuevos, que los que todavía, hermanos, no han entrado todavía, hermanos, en ese conocimiento de la palabra, que ya tengan muchos años de estar en la iglesia, pero no han crecido espiritualmente. Y queremos nosotros que ellos sean, hermanos, como nosotros queremos que sean.
Pero cada quien, hermanos, está en su nivel. Y tener paciencia, hermanos, es saber esperar con nuestra ayuda que nuestro hermano crezca en madurez. Y no criticarlo, no señalarlo, sino ayudarlo para que siga adelante. Tener paciencia, hermanos, es tener paciencia para ver los cambios en un hijo. Porque muchas veces queremos que sea como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Cuando las cosas no suceden y no las vemos, hermanos, como nosotros queremos, es porque Dios está formando, hermanos, a ese muchacho o a esa muchacha. Nosotros no entendemos, hermanos, pero Dios está haciendo la obra. Si usted, hermanos, está orando por su hijo, está orando en la voluntad de Dios, y a su tiempo ese muchacho, hermanos, le va a servir a Dios con todo el corazón. Tener paciencia, hermanos, es tener paciencia, es tener esa tranquilidad para esperar el tiempo de que una esposa, de que un esposo cambie. No porque nosotros lo regañamos, no porque nosotros le exigimos, sino porque Dios está haciendo la obra en esa mujer o en ese varón. Por eso, hermanos, es de que a veces fracasamos, porque nos arrebatamos y no esperamos el tiempo de Dios. Y en vez de arreglar la situación, mejor la empeoramos. Y convertimos, hermanos, nuestro hogar, nuestra familia, en un caos. Porque no hemos aprendido a ser ejemplo para poder ganar a nuestro cónyuge, así como manda la palabra del Señor. Hay que tener paciencia, hermanos, para esperar a ese padre que no quiere venir, a ese padre que no nos quiere dar permiso para venir a la iglesia, a esa madre, hermanos, que no quiere nada con Dios. Amén. Hay que tener paciencia, hermanos, con ese hermano en la fe que no nos comprende, hermanos. Dice Santiago 7, 5, 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Qué ejemplo, ¿verdad? Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, hermanos. Nos conviene tener paciencia, hermanos. Esperar la venida del Señor con paciencia, porque Él viene. Algunos lo tienen por tardanza, hermanos, pero si Él no ha venido es por amor a los que aún no le han recibido. Por amor a los que no tienen paciencia, hermanos. El Señor no ha venido. Soportándonos unos a otros. Soportar, hermanos, es sostener o llevar sobre sí una carga. Tenemos que soportarnos los unos con los otros. Es sinónimo, hermanos, de ayudar, es sinónimo de sufrir, es un sinónimo de tolerar, de ayudarse los unos con los otros, de sufrir mutuamente, hermanos, cuando nuestro hermano sufre, de llorar con los que lloren, de reír con los que ríen. Es tolerarse los unos con los otros, hermanos. Pero ahora mire lo que es el número 13, que es al meollo, hermanos, del tema de esta noche. Y dice, perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, oiga, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo creo que aquí nos puso un jaque mate la palabra de Dios, hermanos. No, es que yo no lo perdono, es que lo que me hizo, mira, no tiene perdón.
no tiene perdón, hermanos. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos, para que Cristo haya venido? El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, hermanos. Tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Y perdonar es conceder un favor inmerecido a alguien que nos ofendió. Eso es perdonar, hermanos. Perdonar, ¿qué es? Es liberar de culpa al agresor sin deseo de venganza. Eso es perdonar, hermanos. Yo ya lo perdoné, pero primero Dios que le vaya mal, dice. No, eso no es perdón, hermano. Primero Dios que se caiga de la moto, dice. Eso no es perdón, hermano. Sin venganza es. Perdonar es dar fin a un conflicto. Cuando se perdona, hermanos, hay una cosa tan rica en nosotros que nos sentimos livianos, ¿verdad? Porque ya no tenemos aquella raíz de amargura en contra de aquella persona que nos hizo daño, ¿verdad? Y nos liberamos y empezamos a disfrutar de la paz del Señor, hermanos. Por eso, hermanos, todos los cristianos debemos de perdonar. Porque perdonar elimina la ofensa, hermanos. Ya no está aquella cosita ahí que nos quitaba la paz, hermanos, es que lo que me hizo yo no sé. Ya lo perdonamos. Borrón y cuenta nueva, hermanos. Eso quiere decir perdón. Perdonar, hermanos, es como el agua que apaga el fuego. Eso es, hermanos. Se termina el fuego, hermanos, porque ya llegó el agua. Perdonar, hermanos, es capacidad para bendecir al agresor. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor, hermanos. Bendecir, hermanos, a los que nos hagan daño. Perdonar, hermanos, hoy es el antídoto contra la amargura. Qué fácil, hermanos, sacar esa amargura que tenemos en el corazón. Tan sencillo, hermanos, como perdonar. Tan sencillo, hermanos. Yo no sé por qué vamos a mantener, hermanos, ese corazón lleno de amargura. Si es tan fácil, hermanos, liberarnos. Es fácil. Porque el que no perdona, hermanos, cada día es más grande su amargura. Se va enraizando, hermanos, en su corazón. Es como el cáncer en metástasis. Metástasis quiere decir cuando se va regando, hermanos, el cáncer hasta que mata a la persona. Así es la amargura, hermanos. La amargura, hermanos, está matando a pausas, hermanos, a mucha gente. Qué tremendo, hermanos. Perdonar, hermanos, es hacernos el bien a nosotros mismos. Porque cuando perdonamos, dejamos de sufrir en silencio. Porque en aquellas noches oscuras en las que no podemos dormir pensando en el daño que nos hicieron, hermanos, cuando perdonamos desaparecen y tenemos paz en el corazón. Pero algo más lindo y maravilloso, hermanos, importante que es perdonar, porque el que perdona, hermanos, agrada a Dios. Eso es lo más lindo, hermanos. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que aprender a perdonar, le guste, quiera o no quiera. Y el que agrada a Dios, hermanos, disfruta de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué lindo, hermanos, es la palabra de Dios. Qué linda es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Santiago decía en su carta,
confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. ¿Qué está diciendo eso, hermanos? Que hay muchas enfermedades, hermanos, que vienen a nuestro cuerpo por falta de perdón, hermanos. Nuestros huesos, hermanos, se deterioran. Nuestras articulaciones, hermanos, se van dañando y van perdiendo, hermanos, su distancia, hermanos. Porque los huesos no soportan, hermanos, ese rencor y esa amargura que hay en nosotros. Muchas personas han testificado, hermanos, que después de haber perdonado, han sanado aún de cáncer, hermanos. Porque hay muchas enfermedades que son producto, hermanos, de la raíz de amargura. Y dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Oiga esto. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre dice, perdonará vuestras ofensas. Esto lo dijo Jesús, hermanos. Pues también lo dijo en Marcos 11:25. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es tremendo, hermanos. Ahora, a veces hay una mala interpretación en estos versículos. Pensamos que antes, hermanos, para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar, hermanos, a los que nos hicieron daño. No, hermanos, eso es imposible. Aquí está hablando a la iglesia, hermano, está hablando a nosotros. A nosotros lo conocemos. Y aquí es donde está lo central de este mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que ponerle atención. Porque muchas veces nosotros estamos limitando las bendiciones de Dios, hermanos. Estamos limitando, hermanos, nuestra felicidad como cristianos aquí en la tierra, hermanos. Porque aunque decimos que somos cristianos, no hemos tenido el carácter y la valentía de poder perdonar. Entonces el Señor, hermanos, está ahí, hermanos. Él nos quiere proveer, nos quiere bendecir. Pero nuestra falta de perdón no deja. Tremendo, hermanos. Es tremenda la palabra de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, perdonemos. Es normal, hermanos, que tengamos diferencias y que nos enojemos, hermanos, algunas veces los unos con los otros. Pero lo importante, hermanos, es buscar la solución, buscar el perdón para sacar las raíces de amargura y que no crezcan en nuestro corazón. Decía también el apóstol Pablo a los Efesios con relación a esto: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otra versión, hermano, está más a nuestro entender. Y dice la misma en otra versión: si se enojan, dice, no pequen, hombre. Está bien que se enojen, pero no pequen. Y dice que el enojo no dure todo el día. Amén, hermanos. Es normal que nos enojemos, que nos reclamemos, pero que no esperemos que termine el día, hermanos. Sobre todo, hermanos, cuando es en la familia. También es entre hermanos, ¿verdad? Porque esto se va empeorando cada día. Antes de que anochezca, hermano, antes de que el sol se ponga, perdóname por lo que te dije. Perdóname lo que hice. Yo sé que te ofendí, fui brusco, pero me siento mal. Y la otra persona, hermanos, va a ser tocada y también lo va a perdonar y va a aceptar su perdón. Y sigue para adelante.
Nos ofendemos entre nosotros, hermanos. Busquémonos, hermanos, y busquemos esa armonía, hermanos. Y amémonos como Dios nos manda, hermanos. Debemos de buscar, hermanos, esa reconciliación. Romanos 12, 17 y 19 decía el apóstol Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es un requisito, hermanos. Ahora, ¿quién debe de tomar la decisión de perdonar, hermanos? ¿El ofensor o el ofendido? ¿Qué dicen ustedes? Lo normal, hermanos, y yo lo digo muchas veces, yo no le hice mal. Él fue el que me ofendió y él tiene que venirme a pedir perdón. No, no es así, hermanos. No es así. El ejemplo, hermanos, lo puso Dios, hermanos. Y ahí sí que podemos poner un montón de ejemplos, hermanos, pero el ejemplo que nos lo dio nuestro Señor Jesucristo fue Él, hermanos. En 2 Corintios 5, 19, hermanos, aquí está la respuesta. Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso lo dijo él. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Quiénes fueron los que ofendimos a Dios? ¿Dios nos ofendió a nosotros o nosotros lo ofendimos a Él cuando pecamos? ¿Quién tomó la iniciativa, hermanos, de buscar la reconciliación? Fue Dios, hermanos. Porque Dios amó al mundo, hermanos, y dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creamos en Él, hermanos, no nos perdamos y tengamos vida eterna. Muchas veces, hermanos, malos consejeros, ¿qué he escuchado, hermanos? Es que yo no quiero nada con Dios. Es que si Dios de aquí empezamos a juzgar a Dios, hermanos. Y viene ahí el disque consejero, hermanos, es que usted tiene que perdonar a Dios. Eso es una herejía, hermanos. Decir de que nosotros tenemos que perdonar a Dios y Dios no nos ha hecho nada mal a nosotros. Él solamente ha hecho bienes con nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que acercarnos a Él, hermanos, y pedirle perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Y Él, hermanos, con su infinito amor nos perdonará. Cuando Él nos perdone, hermanos, y cuando nos perdonemos los unos con los otros, nos sentiremos completamente en paz con Dios y con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra madre, con nuestro padre. Nuestra familia, hermanos, estará en armonía. Habrá abundancia de amor, porque el perdón, hermanos, encubre multitud de pecados, dice el Señor en su palabra. Dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Y aquí cuando dice seguir, hermanos, no hay opción. No es si quieres o no quieres, es un mandato, hermanos. Es seguir, dice, la paz y la santidad. Oiga esto, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Yo pregunto, hermanos, ¿usted quiere ver al Señor? Pongámosle atención a este versículo, hermanos. Busquemos la paz con todos, hermanos, y la santidad, porque es la única manera por la cual vamos a ver a Dios.
Y terminamos ya, hermanos, con los últimos versículos que leímos, Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera con que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, oiga esto, hermanos, que es lo que no tiene límite y es la que nos envuelve, hermanos, y nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Vestidos, dice, de amor, que es el vínculo perfecto. Porque cuando perdonamos, hermanos, nos vamos a llenar, hermanos, de ese amor que solamente Dios puede dar a aquellos que son rectos delante de Él. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Porque nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y si Dios nos comparó con un cuerpo, hermanos, el cuerpo está en armonía, hermanos. Ningún miembro del cuerpo, hermanos, se dice que no necesita al otro. Porque todos nos servimos, todos los miembros sirven, hermanos. Hasta el que consideramos más significante es útil, hermanos. Y así tenemos que ser como el cuerpo de Cristo, hermanos. Un solo cuerpo. Porque si no estamos en esa armonía como el cuerpo de Cristo, hermanos, estamos en peligro de muerte. Y termina diciendo, y sed agradecidos. Ahora esta palabra agradecimiento, vamos a ser agradecidos, pero agradecidos ¿de qué? Tenemos que ser agradecidos, hermanos, de que si Dios nos perdonó a nosotros, sin que nosotros fuéramos dignos de ser perdonados, nosotros tenemos que perdonar, hermanos, a cualquier persona, no importa el daño que nos haya hecho. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Solo piensa en este momento, hermano, yo estoy para terminar. Y quiero que lo tome muy en serio. ¿Quién es esa persona que le hizo daño? Piense por un momento. Quizá no lo ha perdonado. Hoy Dios le está dando una oportunidad de hacerlo. Libérese. Sáquese esa raíz de amargura. ¿Qué tiene en contra de su padre? ¿Qué hizo su padre que a usted le desagradó y lo ha hecho sufrir tanto? Para no amarlo, para no honrarlo como lo tiene que honrar. ¿Qué fue lo que hizo esa madre? Es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Y si Dios nos perdona a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. ¿Qué fue lo que le hizo el hijo? ¿Qué fue lo que le hizo el hermano? ¿Qué fue lo que le hizo ese amigo? ¿Qué fue lo que le hizo ese hermano en la iglesia o esa hermana? ¿Te humilló? ¿Te traicionó? ¿Te calumnió? ¿Qué fue lo que te hicieron? Se burlaron de ti en toda la niñez y aún no has tenido capacidad de perdonar. Sácalo de tu corazón. A esa persona que te robó, quizá no te robó dinero, pero te robó la inocencia que te hizo sufrir. A ese hombre que te violó, perdónalo. Sácate esa amargura para que Dios también te pueda perdonar a ti. Ya como hijo de Dios, tenemos que perdonar, hermanos, aunque no se merezca nuestro perdón. Así como lo hizo el Señor por nosotros, no nos merecíamos el perdón de Dios, pero Él lo hizo por amor.
aunque no lo mereciéramos. Él llevó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos, Él quiere reconciliarnos a cada uno con nuestro Padre Celestial. Él no quiere que hayan barreras entre Dios y nosotros. Él quiere que nosotros seamos bendecidos por Él y disfrutemos a plenitud, hermanos, la vida como cristianos. Y no vivamos una vida como impíos, sino como santos, para disfrutar la paz presente y la futura en el reino celestial, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ahora sí sabemos que si no perdonamos a nuestro prójimo, ya como cristianos, hermanos, también nuestro Padre Celestial, dijo Mateo, no nos perdonará a nosotros. Vamos a tener esa barrera que nos va a dañar nuestra vida espiritual. Destruyámosla, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos. Yo quiero que en este momento reflexionemos, hermanos, en esta palabra. Y si usted se sintió cohibido, sintió que esta palabra le tocó, que esta palabra le hizo sentir que necesita perdonar a esa persona, hágalo. Busque a esa persona. Si está aquí, pues búsquela y abrácela y dígale: yo tenía esto contra usted, pero hoy quiero sentir esa paz de Dios en mí. Si usted, esa persona, está fuera, busque la manera de hacer ese contacto con esa persona y haga las paces, porque no hay nada mejor que estar en paz con Dios y con los hombres. Padre, en esta hora, Dios amado, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido escuchar. Esta palabra, Señor, que nos ha hecho reaccionar y poder presentarnos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, porque hemos sido, Señor, indiferentes para poder perdonar a las personas que nos han hecho daño. Pero hoy sabemos, Señor, de que esa falta de perdón ha sido un estorbo en nuestra vida espiritual. Y no queremos, Señor, seguir en esa condición. Queremos, Señor, estar libres. Queremos servirte, Señor, con todo el corazón. Y no queremos que hayan barreras entre ti y nosotros, Señor. Queremos, Padre bendito, que nuestra vida esté llena de gozo, llena de paz, llena de amor, Señor. De ese amor, benditamente, que solamente tú nos puedes dar, Señor. Derrama tu santa bendición sobre cada uno en esta hora, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado. Oh bendito Dios, por las personas que hoy quieran abrir su corazón y quieran pedirte perdón a ti, Señor. Porque la desobediencia ha sido en contra de ti, Señor. La rebeldía ha sido en contra de ti. El enojo ha sido en contra de ti, Señor. En esta hora, Señor, escucha, Señor, el arrepentimiento de quienes lo están haciendo. Oh, repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por haber escuchado esta palabra. Oh Padre bendito, recibe, Señor, con gratitud, Señor, nuestro arrepentimiento, bendito Dios. Oh Padre amado, inscribe nuestros nombres en el libro de la vida. Ayúdanos, Padre Santo, a hacerte fiel, a obedecer tu palabra y a hacer tu voluntad, Señor, y a perdonarnos los unos con los otros. Restaura nuestras vidas espirituales, Señor, a través del perdón. Inscribe, Padre, nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Padre bendito, por nuestra salvación, por nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.